Los diputados presentes de los diferentes grupos parlamentarios harán uso de la palabra para presentarle en 2 minutos una pregunta o varias. Posterior a ello, las preguntas de esta urna ciudadana que las han proporcionado en un interés eminentemente de transparencia, las organizaciones que nos acompañan, de ciudadanos organizados, y de ahí tendrá usted nuevamente 10 minutos para responder todas las preguntas realizadas. Así que le cedemos el uso de la voz por 10 minutos. Don Miguel Ángel Vega García, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a iniciar con la problemática y retos de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación no tiene credibilidad. Sus auditorías no proporcionan resultados oportunos y efectivos. La auditoría no permite castigar a los infractores. Todo México habla de corrupción y de verdad existe. Y uno de los culpables es el órgano de fiscalización superior, porque su función de combate a la corrupción no se logra. No basta hacer una buena auditoría si ésta no llega al objetivo específico de eliminar la corrupción. Irregularidad no sancionada, manga ancha autorizada. Tampoco será suficiente que a partir del 2018 la auditoría se realice en tiempo real y con más funciones, si es que se continúa el mismo procedimiento viciado y obsoleto en su realización, en la emisión de resultados y solventación de observaciones. En consecuencia, el Sistema Nacional Anticorrupción no tendrá los resultados esperados, al igual que las morosas en operar Ley General de Contabilidad Gubernamental y Sistema Nacional de Fiscalización. Volveremos a ser el país del casi casi y el del impulso corto. Mi visión para mejorar. Acelerar la culminación del Sistema Nacional de Fiscalización, porque 8 entidades fiscalizadoras de México trabajan aisladas, para que avancen de la mano para auditar con las mismas reglas y evitar duplicidades, triplicidades y multiplicidades en la realización de una misma auditoría. Con eso se tendrían economías y mejor fiscalización y dejaremos de ser la burla del gremio auditor, del gremio fiscalizado, que cuando llega una auditoría, de miedo, solo tienen el tamaño de las copias que van a sacar o van a imprimir. Incrementar la capacitación profesional y equidad de género de auditores de esas 8 entidades de manera conjunta, guiados por la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de combatir la corrupción. Claro que la auditoría debe de buscar culpables, corruptos y formular denuncias. En cada auditoría, el 80% o más de los resultados son solventados de manera ridícula con un simple documento de instrucción del ente auditado a sus subordinados para que cumplan con la norma. Y el restante, con un simple procedimiento de responsabilidades administrativos sancionatorios que no termina por investigarse. Así, nadie es verdaderamente sancionado, perdemos el tiempo, porque además cuando por fin procede una sanción, el servidor público ya no está en funciones y los sujetos responsables, los que se volaron la lana, duran muy poco en sus funciones. Sabemos que brincan bien rápido de un puesto a otro. Si yo fuera el auditor superior, todos los resultados que representan desviaciones de control interno, de inmediato, dentro de la realización de la auditoría, se instruirá a los directivos de las fiscalizadas no para investigar o para dar periodo de solventación, sino para que castiguen de inmediato, aplicando la ley de responsabilidades a los infractores. De esa forma, los resultados restantes serán los que verdaderamente implican daños patrimoniales y responsabilidades judiciales que serán materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quisiera, mediante el caso de corrupción de Odebrecht, mostrar mi visión. Hoy, ninguna entidad fiscalizadora de México tiene un resultado concreto, cuando para un auditor profesional
es fácil descubrir las irregularidades y operaciones simuladas. La sola revisión a la base de datos públicas señalan un contrato de 2.100 millones de pesos. A quien debió de auditarse de inmediato por presunción de operaciones simuladas a través de solicitud expresa de la Auditoría Superior de la Federación al Servicio de Administración Tributaria es a Odebrecht de México, SADCB, que fue quien recibió el dinero y lo dispersó. El SAT de inmediato se daría cuenta que el 20% de ese dinero lo pagó a una pequeña empresa sin trabajadores y sin cumplimiento tributario. Y yo presumo que fue la operación simulada donde podrían estar los sobornos. Tarde que temprano, eso va a ser público. Seguro estoy que los delatores brasileños lo van a seguir dando. Mi visión es que la Auditoría Superior de la Federación trabaje de la mano, además de los restantes 7 entidades fiscalizadoras, con los organismos fiscales de México, el SAT, IMSS, Infonavit, ISSSTE. En el ejemplo que yo expliqué, el SAT, por lo menos por esa operación simulada sin el pago tributario, podría recuperar entre impuesto sobre la renta e impuesto valor agregado 46% omitido, más las multas, actualizaciones y recargos, seguro estoy que se recuperaría el 100% de esa operación simulada. Además, podrían emitirse las denuncias penales por evasión fiscal. Eso traería por consecuencia desalentar de tajo y de inmediato toda la corrupción que tenemos. Bien, dicho esto, la veterana misión de la Auditoría Superior de la Federación tendría que cambiar cuando yo sea el auditor superior y será fiscalizar la cuenta pública con autonomía técnica, coordinada con el Sistema Nacional de Fiscalización y entes fiscales de todo aquel que ejerza recursos públicos federales conforme a la ley, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus objetivos, políticas, programas, desempeño y correcto manejo de sus ingresos, egresos y patrimonio público, detectar actos de corrupción y evasión fiscal, colaborar con el Sistema Nacional Anticorrupción, los entes fiscales y las demás instancias legales en procurar la justicia y sancionar a los infractores. Con esto, mi visión de la Auditoría Superior de la Federación. Yo la veo como la institución mexicana más preparada, transparente, objetiva, imparcial, tecnológicamente de vanguardia, cuya coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional Anticorrupción, entes fiscales, ciudadanía y demás instancias legales generen resultados que sean materia esencial del Poder Legislativo en la asignación presupuestal y control patrimonial. Dar confianza del manejo del recurso público y que la ciudadanía tenga seguridad de que los infractores, corruptos y delincuentes del tamaño que sean, serán sancionados con el rigor de la ley. ¿Por qué me postulé y por qué estoy aquí con ustedes? ¿Qué es lo que yo considero que tengo de méritos para poder ser el auditor superior? Tengo el grado de doctor en ciencias fiscales desde hace 13 años. Mi cédula profesional en esa materia es la número 1 en el país. Maestría en Derecho Fiscal y máster en Dirección y Gestión de la Calidad. Y manifiesto que la formación académica ideal del auditor superior debe de recaer en, como lo soy, en un contador público, ya que la auditoría es el campo por excelencia de esta profesión. Tengo formación docente en diversas instituciones educativas, incluido el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Administración Pública. Soy sinodal y asesor de muchas tesis de maestría en Administración Pública y Auditoría Gubernamental. Tengo los 4 principales registros para ejercer la profesión de contador público, que me obligan a un desempeño profesional e independiente, además a capacitarme de manera permanente.
Soy contador público registrado desde 1990 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictaminar estados financieros. Soy contador público autorizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit desde hace más de 20 años para dictaminar las cuotas de seguridad social. Soy especialista en la ley de concursos mercantiles como visitador, conciliador y síndico. Todos estos registros están vigentes, son públicos, tienen las bases abiertas en sus distintas plataformas, identifican el comportamiento del profesionista y tienen, con certeza, seguro estoy que tienen, que acreditan el profesionalismo que estoy aquí diciendo. Tengo el conocimiento de la auditoría gubernamental porque desde hace 20 años realizo auditorías públicas externas. Lo he hecho en municipios, en el estado y en la federación. Además fui director general de auditoría gubernamental por 4 años en el estado donde soy oriundo y subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social por 3 años, teniendo a mi cargo además el área de fiscalización. Mi currícula puede ser cotejada con mis declaraciones tributarias y mis declaraciones patrimoniales. En esas declaraciones se observa a qué cliente o entidad le presté mis servicios. Mi patrimonio está sustentado por mi trabajo profesional. Estoy a favor de la declaración de conflicto de intereses y cuando sea servidor público la presentaré. Mis servicios profesionales los presto en 11 estados de la República. Con orgullo, soy contador público certificado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde hace 27 años que pertenezco a él y cumplo con decoro el código de ética profesional que nos hemos autoimpuesto. Y todos esos años he cumplido con la norma de educación profesional continua que me ha permitido la certificación. Solo un auditor profesional será el personaje idóneo para desempeñar el papel de auditor superior de la Federación. Muchas gracias por su atención. Esto es lo que yo quería manifestarles. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, don Álvaro. Le vamos a pedir al diputado Gonzalo Guízar Valladares del Partido Encuentro Social de inicio a esta ronda de preguntas y planteamientos. Muchas gracias, diputado presidente. Nuevamente bienvenido, don Álvaro, a esta entrevista. Hay un anhelo social, usted lo sabe, lo hemos escuchado, porque la fiscalización superior se convierte en un instrumento de combatir indirectamente la pobreza y la desigualdad. Es decir, cómo lograr ese vínculo. He expresado con otros entrevistados que cada vez se destina más recursos públicos a la evaluación del gasto y sobre todo en términos sociales. Un indicador indispensable para que estos programas sean eficientes, eficaces, oportunos, es el que combatan esos indicadores. Sin embargo, se gasta todo el recurso, se acaba el dinero público, se endeuda el país, las dependencias estratégicas como SEDARPA, como comunicaciones, que manejan infraestructura, que dan desarrollo, crecimiento económico, competitividad, incluso, cada vez manejan menos recursos públicos. Entonces, ¿cómo lograr? Esa es mi pregunta, digamos, con una inquietud social permanente. ¿Cómo lograr vincular, usted como auditor, como titular de esta institución de auditoría superior, cómo lograr que sea un instrumento la fiscalización superior para que realmente esos programas y esos indicadores sean desterrados de México? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Ruego a la diputada Marisela
sea tan gentil de hacer uso de la palabra, a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional. Unas preguntas muy concretas. ¿Qué opinas sobre los nombramientos pendientes del Senado para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles son sus consecuencias? La otra, ¿cuáles serían sus propuestas para eficientar las auditorías al gasto federalizado? Gracias. ¿Intervienes, Claudia? Sí. Ruego a la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, tan gentil de hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido a la Cámara de Diputados y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le planteo la siguiente pregunta. Como usted sabe, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, así como las entidades de fiscalización superiores locales, componen el Sistema Nacional de Fiscalización. En ese sentido, ¿qué tipo de mejora propondría usted para potenciar los alcances del Sistema Nacional de Fiscalización? Por su respuesta, gracias. Ruego ahora a la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Álvaro Martín Bardales, bienvenido a este proceso. Inició su exposición diciendo que la Auditoría Superior de la Federación no tiene credibilidad alguna. Dígame cuáles serían las acciones inmediatas que usted implementaría para devolver la confianza a la ciudadanía en esta institución. Y en su opinión, ¿es suficiente la legislación que ya existe en materia de fiscalización o considera que hace falta algún elemento que ayude a fortalecer el mandato que tiene hoy la Auditoría Superior de la Federación? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra al diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Sin duda, es muy cuestionable el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y en particular tal vez tendrá que ver por los números y los resultados que estos arrojan. Yo quisiera preguntarle en todo este contexto, hay muchos montos que faltan por resarcir por los entes observados, son altos, son elevados. ¿Usted a qué se compromete si ocupa el cargo de auditor superior? Es decir, ¿es posible recuperar todo ese dinero y qué haría usted? Muchas gracias, presidente. Gracias. Procede ahora la intervención del diputado Víctor Manuel Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. De manera muy concreta, yo le preguntaría, ¿por qué considera usted que es importante que la Auditoría Superior de la Federación trabaje de forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana? Estos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. De no ser así, ¿cuál sería su opinión en torno a la coordinación que plantea este Sistema Nacional Anticorrupción? De antemano, gracias por su respuesta. Muchas gracias, señor diputado. Procedo a extraer de la urna ciudadana una de las preguntas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil que han venido acompañándonos en este ejercicio. En este caso está formulada por la organización Artículo 19. El mandato sustantivo de la Auditoría Superior de la Federación está relacionado con la fiscalización. Sin embargo, ¿cómo considera que operan las áreas adjetivas dentro de la Auditoría Superior de la Federación? Nos referimos a las áreas encargadas del trato, las condiciones y los programas de formación interna externa. Le transmito la pregunta
para que le incluya usted dentro de las respuestas, para lo cual tiene usted hasta 10 minutos y el uso de la palabra en este momento. Gracias. Yo creo que mientras, contestando a su pregunta, yo creo que mientras menos recursos se destinen a la parte administrativa del ejercicio del gasto público, mayores recursos podrán ser destinados en solventar la pobreza de las zonas marginadas o de en las zonas donde tenemos la pobreza. Hoy en día es muchísimo el gasto administrativo. Hablemos de la fiscalización. Tenemos 8 entidades fiscalizadoras de México, todas robustas, todas haciendo una auditoría, y yo creo que desde ahí podríamos darnos el tamaño del problema que existe en México en todas las demás actividades. ¿Qué es lo que tendría que hacerse de inmediato para que en el menor corto tiempo podamos combatir la corrupción? Primero, yo creo que tendremos que coordinar esas 8 entidades fiscalizadoras, que cada quien haga una parte de la fiscalización, funciones específicas. Por decir, tenemos las contralorías internas de dependencias, organismos y municipios. A ellos les deberá de corresponder la parte de la auditoría denominada auditoría de procesos y auditoría de control interno. Después, a los órganos internos de control de los estados y de las dependencias federales, le deberá de corresponder la parte de las auditorías preventivas, que hoy no hacemos. A los despachos externos que contratamos, tanto en los estados como en la federación, le deberá de corresponder la parte de la auditoría financiera, la de deuda pública y la de legalidad. A los órganos internos de control, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le deberá de corresponder la auditoría de la obra pública. Para eso tienen el recurso del 5 al millar. A las entidades fiscales de México le deberá de corresponder hacer las auditorías fiscales a los principales contratistas y a los principales proveedores. De tal manera que al finalizar, a la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le deberá de corresponder hacer la auditoría de la cuenta pública y del patrimonio público. Hoy en día, esas 8 entidades hacen auditorías dispersas como quieren, nadie las controla, nadie toma la información de una auditoría para otra. Se podrían estar haciendo 4 auditorías en la misma forma. Eso aparentemente puede ser una labor titánica, pero con interés. Si yo fuera el auditor superior, mi primera acción sería sentarme con todos, con autoridad, a exigir, vamos todos a hacer la misma auditoría. Y van a ver qué resultados tan inmediatos, simplificando toda la operación que vamos a tener. ¿Cómo podemos realmente sancionar a un infractor, o cómo de inmediato vamos a cambiar de que yo llego, hago la observación, emito un pliego de observaciones, mi pliego de resultados, espero el tiempo suficiente para que hagan las confrontas, empiezo a que venga y presente a la Cámara los resultados, le doy el tiempo de solventación,
en 2018 eso va a suceder y ¿cuándo estaré yo dando resultados? ¿Cuándo estaré yo pudiendo iniciar procedimientos? Pues seguramente en el junio, julio del 2019. Por más que voy a hacer las auditorías en tiempo real, me voy a tardar año y medio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que de inmediato pongamos orden en esta situación? Debemos de iniciar con que toda auditoría debemos de hacer un análisis de riesgo de la corrupción. Ese análisis de riesgo lo tiene que hacer el equipo auditor. Él debe de saber identificar lo que es relevante de lo que no lo es. Solo lo que implica el riesgo es lo que nosotros vamos a revisar. Tendremos que hacer, como antes las hacíamos y que ya se nos olvidó, visitas a proveedores, a constructores, entrevistas a servidores públicos, a terceros, compulsas con bancos, tomar en cuenta acciones que conlleven de inmediato a una responsabilidad judicial. Miren, el auditor tiene 100,000 elementos dentro de los códigos penales para iniciar de inmediato un procedimiento judicial. Los códigos penales establecen, por ejemplo, el desvío de recursos, el uso de documentos falsos, por ejemplo, en los programas federales no tener aperturadas cuentas bancarias, traspaso entre fondos, falsificación de documentos para engañar a la autoridad. En todas esas acciones que vienen ya dentro de catálogos establecidos en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de la Función Pública, hay acciones de carácter penal. No tenemos que esperar a que terminemos la auditoría, no tenemos que esperar a ir a una confronta. Simple y sencillamente estoy viendo un traspaso de recursos, inmediatamente voy y presento la denuncia penal en la investigación. A mí no me importaría que el recurso lo regresaron al mes siguiente o a los 2 meses. El solo hecho de haber utilizado el fondo de un programa específico para otro bien conlleva una responsabilidad. Verán que con estas acciones inmediatas dentro del proceso de la realización de la auditoría, van a ver cómo de inmediato vamos a corregir 1000 cosas. Claro, ahora más el próximo año que tendremos el apoyo del Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que podríamos documentar mejor nuestras observaciones, pero en verdad no hace falta. En verdad el propio auditor tendrá que tener la preparación y lo prepararemos, lo educaremos, lo capacitaremos para que esté preparado para iniciar esos procedimientos. Creo que será uno de los procedimientos en los que de manera fácil, económica, sencilla e inmediata podamos poder combatir la corrupción. En verdad, mientras no lo hagamos, creo que por más esfuerzos que haga la Auditoría Superior de la Federación, no podremos tener la fe o la credibilidad de la ciudadanía. Me preguntaban de los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que tenemos muchos pendientes. El Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización. En verdad, yo creo que lo que hace falta es que con autoridad el auditor superior de la Federación tome las riendas de todas estas acciones. Él es el que tiene no quiero hablar de poder, con su autoridad, que poder dar instrucción a todos para poderse llevar a cabo. Potencializar el alcance del Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización, si no junta a todos, no es que dentro del Sistema Nacional de Fiscalización tengan que ir todos. Yo estaba escuchando que por qué no se había incorporado al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Hacienda. Pues aunque no se incorporen, hay que invitarlos, simple y sencillamente hay que trabajar juntos. Tampoco están invitados los órganos internos de control, tampoco están invitados los despachos externos, pero eso no debe de ser una objeción para no incluirlos dentro de las reuniones, dentro de las capacitaciones, dentro de nuestra
dentro del trabajo cotidiano. Si yo fuera el auditor superior de la Federación, téngalo por seguro que de inmediato haríamos capacitaciones colectivas masivas entre todos los entes de fiscalización, los despachos externos, incluyendo a la ciudadanía, todos con un solo objetivo. Vamos a capacitarnos para identificar a los delincuentes, para ver a los corruptos, para ver cómo les iniciamos, no les iniciemos procedimientos de responsabilidades administrativas, eso no funciona. Vamos a iniciarles querellas, vamos a abrir expedientes de averiguaciones en las instancias judiciales. Esa es la parte que nos hace falta. Vean las estadísticas que han venido manejando, es mínimo las personas que el área de fiscalización puede conllevar a una sanción penal. Me preguntaban también que si es posible el resarcimiento del daño patrimonial. Con pena, déjenme decirles que eso lo veo completamente difícil. Aquel que ya se voló la lana, aquel que tiene la lana, en caso de los que cometieron observaciones, ese no nos lo va a devolver nunca. Van a preferir estar asumiendo una condena penal antes de resarcir los daños patrimoniales. En cuanto a las observaciones que implican reembolso de recursos que tienen las entidades fiscalizadas, eso yo creo que sí lo tenemos que hacer de inmediato, eso no le veo ningún problema. Somos autoridad, se tiene que respetar la autoridad y si no es tan fácil como girarle las instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que limite las administraciones por esos fondos y que no se recuperen de inmediato. Lo que sí debemos de hacer pues no ya que se llevaron el dinero, lo que debemos de hacer es la prevención y la prevención es con las acciones inmediatas, con las consecuencias inmediatas que va a tener el que haya abusado del recurso dentro de la fiscalización. Si yo fuera el auditor superior, créanmelo, que vamos a estar reunidos permanentemente y todo el tiempo, todo el Sistema Nacional de Fiscalización, los entes fiscalizados, la ciudadanía, todos. Y no una vez cada año, cada ratito. Don Álvaro, si es tan gentil de concluir, porque ya ha rebasado 2 minutos y medio el tiempo. Perdón, pensé le que fue asignado. Creo que di contestación a todas las preguntas. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Recogemos sus planteamientos, las diputadas y los diputados de esta comisión, y serán tomados en consideración dentro de las valoraciones que en los próximos días habremos de realizar para la integración de una terna a efecto de que el Pleno designe al nuevo auditor superior de la Federación. Por lo demás, agradezco a mis compañeras y compañeros de esta comisión el desarrollo de esta jornada, a las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado también este día, nuestro reconocimiento, y mañana estaremos iniciando la última ronda de comparecencias a las 9 de la mañana en este mismo salón de protocolo. Agradeceremos, como hoy, su atenta y puntual presencia. Muchas gracias a todos.